Muy buenas tardes, saludos veres de nuevo para todos ustedes. Seguimos estando en ese jueves 17 de junio del año 2021 y les vamos a presentar otro vídeo referido a Granada. Realmente cuando estoy en Granada me viene toda la inspiración y realmente esto es un aluvión, esto es como una tormenta de rayos y no puedo canalizar toda esa energía e información. Sin embargo, algunos destellos sí que debo hacerlo como mensajero de Dios Todopoderoso y es mi obligación para transmitirlo a ustedes y al mundo entero, a fin de que conozcan la verdad. La verdad no está en la ONU, no está en la reunión del G7, no está en los presupuestos, no está en los dineros que nos vayan a dar de Europa, no está en la tienda del Corte Inglés ni en cualquier otra tienda, no está en los periódicos, no está en las emisoras, no está en las películas. Ahí hay atisbos, destellos, algunos detalles. La verdad está en Granada, ¿de acuerdo? Bien, entonces a partir de ahí y en algunos otros sitios, pero fundamentalmente en Granada. La ciudad de Granada, ¿cómo se titula este vídeo? Se titula así: Granada, la ciudad que jamás se fundó. ¿Se dan cuenta? Yo lo primero que hago siempre, ya saben ustedes mi manera de elaborar, mi modus operandi. Llego a un pueblo, llego a un lugar y lo primero que hago es busco la iglesia, busco o la primera ermita, lo que haya, el ayuntamiento, y seguro que allí es donde está el meollo, es decir, el origen de ese lugar, de ese pueblo, ciudad, villa, como se le quiera llamar hoy día. Eso ocurre en Barcelona con la plaza de San Jaime. Correcto, la plaza de San Jaime tiene ahí todo el meollo, al lado está la catedral, o sea que más claro el agua. Bueno, nos centramos en Granada. Granada, la ciudad que jamás se fundó, ¿se dan cuenta? Porque yo he buscado, además de lo que nos explica Alexandre Eleazar, y no hay nada más, porque Alexandre Eleazar nos dice: la ciudad de Betis, hoy Sevilla, se fundó el 23 de abril del año 3589 a.C. Punto, hay una fundación. ¿Se dan cuenta? Aunque ahora esos documentos, esos datos estén ocultos, bien, pero hay una fundación. Y igual que Betis, pues muchas otras ciudades. Él está explicando cuándo se fundaron. Sin embargo, Granada, que él pone un capítulo especial en el libro de los Veres, y no se llama Granada, se llama La Fastuosa Alamovera. ¿Ustedes lo recuerdan? La Fastuosa Alamovera, no dice Granada. Lo de Granada es como colateral, para entendernos, como colateral. Y ahora vamos a explicar el porqué. Bueno, entonces lo que uno encuentra es que el Ayuntamiento de Granada, el símbolo de poder político, para entendernos, de Granada, se funda pues cuando los reyes católicos toman la ciudad, y se funda en el año 1492, exactamente en mayo de 1492, o sea que es un ayuntamiento, un poder político que apenas tiene poco más de 500 años. ¿Qué les parece? Poco más de 500 años. Y voy comprendiendo por qué la gente de Granada es tan negligente y es tan acomodaticia y es tan visto desde fuera, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser que no luchen, que no defiendan su identidad? Bueno, pues porque nunca lo han tenido que hacer a lo largo de la historia, ¿se dan cuenta? Nunca lo han tenido que hacer, porque siempre ha habido otros que hasta hace muy pocos años han ido respetando el legado que los reyes católicos recogieron de los reyes árabes, Boabdil el Chico y su madre Aisha, pero que luego se ha ido difuminando ese legado, y ahora pues parece que Granada sea un pueblecillo de la Junta de Andalucía, ¿no? Un sitio donde van a esquiar, ¿me entienden? De la gente de Sevilla. Y claro, eso nos ha ido degradando, y es necesario explicar el origen y explicar la verdad, para que los granadinos, sobre todo, y las gentes de buen corazón y que amen la historia auténtica, comprendan y se rebelen ante esta situación de anomalía que no nos lleva nada más que a un sitio, a una situación sin salida. Entonces, ¿qué ocurre? La ciudad no se funda, no, porque el Ayuntamiento de Granada, que se funda en 1492, no funda la ciudad, ya existía todas las calles, ya existía todo. Entonces, ¿qué nos dice Alexandre Eleazar? Alexandre Eleazar nos dice que Dios ve a Alejandro Magno, cuando llega aquí, se enamora de Sierra Nevada, se inspira y decide crear un palacio
con unos jardines extraordinarios donde él le gustaría, dedicado a las Shúrides, muy importante, y donde a él le gustaría pasar los últimos años de su vida, de esa existencia como Alejandro Magno, si le fuera posible. Y nos da un dato muy interesante, dice: los cosacos estuvieron encargados de reclutar a todos los obreros de la zona necesarios para realizar las obras, y les ofrecieron buenas pagas. Alexandre dirigió personalmente las obras, ¿se dan cuenta? Qué increíble, en el palacio, en las murallas y en los jardines. En uno de estos jardines plantó el árbol Cade, ¿se dan cuenta? Exactamente el 17 de julio del año 3589. O sea que dentro de un mes, el 17 de julio, se cumplirán 5610 años desde que Dios ve a Alexandre plantó ese árbol dentro de la Alhambra. Y él aseguró que ese árbol estaría todavía vivo, estaría allí, cuando regresase como Alexandre Eleazar en su última existencia. Entonces, claro, esto, que parece algo bueno, como siempre, como no entendemos, nuestra mente es materialista, pues pensamos que esto es un detalle, ¿no? Que él tuvo, digo, mira, sí, voy a plantar un árbol. Pero no es así, no es así. Vamos a enlazar datos y luego les explicamos. Cuando uno va más atrás, en lo que nos dice la historia oficial, dice, bueno, el primer nombre se lo dieron los íberos, que la llamaron Ilbir. Que bueno, es otra manera de llamar a Dios B, Ilbir, el ver, porque esto es como muy árabe el sonido, ¿no? El ver, podría ser el ver, que es más fácil que sea el ver de Elvira, de ahí sale Elvira, o Elvir, ¿correcto? Dicen que la tribu eran los túrdulos, Tur sabemos que es de la torre, por lo tanto, lo que quiere decir es que eran como los que mandaban, eran los que mandaban, para entender, los reyes. Muy bien, para nosotros. Luego le llamaron Iberir, y de ahí Iliberis. Claro, todos estos nombres que nos reflejan en la historia de la Alhambra como que es un lugar, que es un pueblo, no es un pueblo, porque fíjense ustedes lo que dice luego. Dice que posiblemente hablan las leyendas de que eran descendientes de Noé, eso hay muchos libros que lo dicen, o de Hércules, ¿correcto? Es una forma de llamar a Dios B, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué más? Tenemos que ese lugar se asentaba en el Albaicín, en lo que hoy es el Albaicín, que está al lado de la Alhambra. Albaicín viene de Alba y Sen, que significa el B y el Sen, o sea, el fluir de Dios B. Todo era el fluir, porque estaban trabajando para él. Luego tiene otro nombre que nos dicen que es Granata, que significa nuestra gran puerta. Ata es ate, es puerta. O Garnata, que significa la puerta de nuestro hogar. Gar es hogar, y de ahí viene al final el nombre de Elvira. Bueno, es un breve resumen, son muchos datos, ya lo sé, pero es para que ustedes tengan en cuenta que todo viene a decir lo mismo. Esos asentamientos de Ilíberes, ya lo hemos explicado en otro momento, significa la ciudad o el lugar donde están los Bere, no, pero no es la ciudad, es como un campamento. El Albaicín era un campamento, no había una ciudad. Nos lo explica Alexandre Eleazar. Y hemos relatado un poquito, es decir, nos explica y nos narra cómo empezaron las obras, tuvo que venir gente de toda la Vega, de todos los pueblos alrededor, a hacer la obra de la Alhambra. Por lo tanto, lo que se queda allí es un campamento, porque si no la gente tenía que ir y venir cada día a sus casas. Entonces, es como hoy, por ejemplo, que hacen unas minas. Hay unas minas, en América yo he visto que hay muchas, explotaciones mineras en las montañas, y a los obreros les hacen un campamento, es decir, les hacen unas mínimas casas, aunque sean de madera, unos baños, pues lo normal para vivir dignamente y existir allí. Entonces esto es el inicio de, entre comillas, la ciudad, es decir, esos asentamientos que se iban creando alrededor de la Alhambra y que bien dieron lugar a los primeros barrios, Albaicín, Alcazaba y todo lo que luego fue rodeando a la propia Alhambra, ¿de acuerdo? Esos lugares, con el tiempo, fueron creciendo, fueron tomando forma de ciudad. Sin embargo, como el que mandaba era el Tur,
que es Thor, es lo mismo, es el mismo principio que el Thor nórdico, porque siempre es Dios ve a Alexandre, el del martillo, el que hace justicia, el que acabó con los payos, ¿de acuerdo? Pues ese Thor, aunque él no estuviera, estarían sus capitanes, los que quedaron allí al cargo de las obras y de la organización, seguían mandando. Por lo tanto, la ciudad fue creciendo, pero no hubo fundación de tal ciudad, sino que seguía siendo, porque la mayoría de gentes que estaban ahí eran trabajadores, todos trabajaban para la Alhambra. O sea, ese es el motivo de la ciudad de Granada original, es el motivo. No solo eran trabajadores, eran poetas, eran escritores, eran escultores, eran gentes que ya, llamados por toda esa magia que se había creado en la Alhambra, pues venían allí a poder expresar toda la inspiración y la creatividad que ellos tenían. ¿Se dan cuenta qué bonito? Entonces, ¿qué pasa? Pues que cuando llegan los árabes, evidentemente siguen con el mismo modo de proceder y ellos crean ese, o vuelven a recrear, es decir, toman ese lugar, vuelven a crear el reino de Granada, pero no hay una ciudad. ¿Ustedes se dan cuenta de la magia? No hay una ciudad de Granada, no existe una ciudad de Granada. No hay un poder político, un alcalde, no hay. Así como en otros lugares sí, Dios ve. En Barcelona, cuando toman Berceleón, ponen un alcalde. Olzutada, que luego es el último alcalde de Berceleón que muere asesinado vilmente por los payos, traidoramente. Pero es un alcalde que dejó allí, que era uno de los capitanes de Dios ve a Alexandre, de Alejandro Magno. Pero en Granada no hay alcalde, porque no existe Granada. No existe Granada. Granada es de otro mundo. Yo sé que es difícil que me entiendan, pero cuando hablo como granadino, me es muy difícil bajarlo a la materia. Porque no hay materia. Granada no es materia. Uno tiene la granada. Vamos a suponer que la podemos comer. Y tiene que ser la granada. Podríamos hablar de un plátano, de un higo, pero vamos a poner la granada. Y cuando va comiendo la granada, su estado se va elevando. ¿Nos entendemos? Porque sigue estando en contacto y en conexión y albergado en el hogar de Dios. Por eso Garnate significa la puerta a nuestro hogar. Garnate, a nuestro hogar, que es el hogar de Dios, que nos está esperando. Lo dice Alexandre Leazar. En el puerto, en el CAI de Valedén, de Edén, nos están esperando a los que queramos subir. Eso es Granada, queridas amigas y queridos amigos. Por eso Granada es tan incomprendida. No es entendida, porque Granada no se puede entender con la mente, ni con libros, ni leyendo. Solo se puede sentir. Entonces, por lo tanto, ¿qué está ocurriendo? Fíjense ahora la barbaridad que no saben qué hacer con el alcalde. Nunca ha habido aquí un alcalde como Dios manda que le haya interesado a la ciudad. No, pues porque al final uno entiende que eso no es lo que se tiene que hacer. O sea, Granada tiene que ser, debería volver a ser, una ciudad únicamente de artistas, nada más que de artistas. Gente que venga a pintar, a inspirarse, a cantar, a hacer música. Eso es Granada, la universidad, nada más. Cuando han querido poner a Granada como algo, entre comillas, productivo para el sistema de paz, pues Granada, ¿qué ha hecho? Uy, bueno, Granada. Dios está ahí siempre. Entonces, ¿qué ocurre? Que Granada nunca ha sido creada. ¿Se dan cuenta por qué? Granada nunca ha sido creada. No la creó Dios ve a Alexandre. No la crearon los reyes católicos. Ellos pusieron un ayuntamiento ridículo y estúpido para seres que estaban más allá, que vivían ya en el hogar de Dios prácticamente. Y los bajaron. Y los obligaron, como ahora nos hacen a nosotros. Solo que a nosotros nos han trabajado durante cientos de años o decenas de años y ahora ponemos el brazo. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Es muy trascendente. Los reyes católicos tuvieron que utilizar la violencia porque 50 años después se les rebelaron toda la gente de las Alpujarras diciendo nos han engañado, decían que iban a respetar nuestra manera de vivir y no lo han hecho y se rebelaron y entonces los tuvieron que echar y trajeron gentes que ignoraban, ignorantes absolutamente de la magia de Granada, que en 500 años han sido incapaces de aprender a decir Granada.
incapaces. Y siguen diciendo Granada, porque vienen de pa. Y no saben decir padre, dicen papa. ¿Está claro? Pues esa es la realidad. Y a nosotros lo que nos interesa, los que nos queremos seguir el camino, es que Granada sigue conservando la magia. Por lo tanto, no confundamos nunca Granada, esquema burocrático, político de paz, con la magia que Dios ve Alejandro Magno dejó aquí en la Alhambra. Por eso se llama la Alhambra de Granada. O, mejor dicho, Granada, la ciudad de la Alhambra. Es así como se tiene que decir. Granada es la ciudad de la Alhambra. Es decir, si no hay Alhambra, no hay Granada. La razón de ser de Granada es que se construyó la Alhambra. Si no, aquí no habría nada, a lo mejor. Todavía. ¿Está claro? Así que, queridas amigas, queridos amigos, Granada, la ciudad que jamás se fundó. Así de claro. La magia de Granada no es de este mundo. Por lo tanto, nunca se puede fundar y poner en un papel. Es que ricasco, muchísimas gracias, Sorionak. Agur.